Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un fascinante viaje a través del tiempo y el conocimiento, donde desvelaremos la historia oculta de la tabla periódica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organizan los elementos que componen todo lo que nos rodea? Desde los antiguos filósofos griegos que intentaron desentrañar los secretos de la materia, hasta los alquimistas que buscaban la piedra filosofal, este video te llevará a conocer las intrigantes historias de los científicos que, con su curiosidad y valentía, sentaron las bases de la química moderna. Acompáñanos mientras exploramos los hitos que llevaron a la creación de esta icónica herramienta científica, que no solo organiza los elementos, sino que también nos permite predecir sus interacciones. Descubriremos cómo un alquimista alemán encontró el fósforo en un lugar inesperado y cómo Dmitri Mendeleev, con su audaz visión, creó la primera tabla periódica que revolucionó nuestra comprensión del universo. No te lo pierdas. Prepárate para asombrarte con los secretos que esconde la tabla periódica y cómo su historia está entrelazada con la evolución del pensamiento científico. Dale al play y acompáñanos en esta aventura. Imagínense el mundo a través de los ojos de los antiguos griegos. Veían el mundo que les rodeaba como una mezcla armoniosa de 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Estos no eran solo sustancias, eran los componentes básicos del cosmos. La tierra representaba la solidez y la estabilidad. El agua encarnaba la fluidez y el cambio. El aire simbolizaba el aliento y la esencia de la vida. ¿Y el fuego? El fuego era energía, pasión y transformación. Estos elementos no eran estáticos, interactuaban entre sí en una danza cósmica. El agua podía extinguir el fuego podía evaporar el agua, la tierra podía contener ambos. Estas interacciones, creían los griegos, explicaban la diversidad del mundo natural. Desde las imponentes montañas hasta las olas rompientes, todo podía entenderse en términos de estos elementos fundamentales. Pero los griegos no se conformaban solo con la observación. Buscaban verdades más profundas. Anhelaban comprender la esencia de la materia. ¿De qué estaban hechos estos elementos? ¿Eran verdaderamente fundamentales o había algo aún más fundamental? Estas preguntas cautivarían a los filósofos durante siglos. Y como veremos, las respuestas conducirían a una revolución en nuestra comprensión del universo. Una revolución que continúa hasta nuestros días. Aquí entran Demócrito y Leucipo, 2 filósofos griegos que se atrevieron a imaginar el universo de una manera radicalmente nueva. Propusieron que todo lo que nos rodea, desde el grano de arena más pequeño hasta la estrella más grande, estaba compuesto de partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Estos átomos, argumentaban, se movían eternamente a través de un vacío infinito. Su idea fue revolucionaria. Desafiaba la visión predominante de que la materia era continua e infinitamente divisible. En cambio, Demócrito y Leucipo visualizaron un universo construido a partir de unidades fundamentales e inmutables. Estos átomos, creían, diferían en forma y tamaño, lo que explicaba las diferentes propiedades de la materia. Sin embargo, su teoría fue ignorada en gran medida durante siglos. Sin evidencia experimental, seguía siendo una hipótesis intrigante pero no probada. El mundo no estaba del todo listo para el átomo, pero las semillas de una idea profunda habían sido sembradas. Una idea que eventualmente florecería en la base de la química moderna. Avanzamos rápidamente hasta el siglo XVII. La alquimia, una mezcla de filosofía, misticismo y protociencia, dominaba. Los alquimistas, impulsados por una sed de conocimiento y quizás un toque de avaricia, trabajaban en sus laboratorios. Buscaban transmutar metales básicos en oro, descubrir el elixir de la vida y desentrañar los secretos del universo. Uno de estos alquimistas fue Henning Brandt, un comerciante alemán obsesionado con encontrar la piedra filosofal, una sustancia mítica que se creía que poseía la clave de estos sueños alquímicos. Su búsqueda lo llevó por un camino bastante poco ortodoxo: la orina humana. Brandt, convencido de que la orina contenía una esencia especial debido a su color dorado, recolectó la asombrosa cantidad de 5000 litros. Hirvió, destiló y trató este brebaje picante en una serie de elaborados experimentos. Pero como suele suceder en muchos descubrimientos históricos, un descuido fue clave. Olvidándose del recipiente, este empezó a echar humo y a borbotear. Un proceso que, aunque desagradable, reveló algo sorprendente.
Los vapores que se desprendían brillaban en la oscuridad con un resplandor fantasmal, un fenómeno que dejó atónito a Brandt. Y en 1669 se topó con algo realmente extraordinario. Una sustancia blanca y cerosa que brillaba en la oscuridad. Pero eso no era todo. Si se exponía al aire, esta sustancia ardía espontáneamente. Fascinado por su hallazgo, Brandt llamó a esa sustancia fósforo, del griego fósforos, que significa portador de luz. Él creyó que esa propiedad luminosa era intrínseca a la misteriosa sustancia, y en su mente quizás pensó que había descubierto la mítica piedra filosofal. Su descubrimiento envió ondas de choque a través de la comunidad científica. Insinuaba una complejidad oculta en el mundo natural, una que trascendía los elementos clásicos. Fue un testimonio del poder de la experimentación y un presagio de la revolución química que se avecinaba. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en la historia de la química. Los alquimistas, inspirados por el hallazgo de Brandt, comenzaron a investigar otros elementos que aún permanecían ocultos. Hoy sabemos que la luz que emite el fósforo proviene de su reacción con el oxígeno del aire, un proceso que fue explicado científicamente en 1974, casi 300 años después de su descubrimiento. Tanto Henning Brandt como el fósforo representan hitos fundamentales. Él es considerado el último alquimista y el primer químico. Y el fósforo fue el primer elemento descubierto desde la Edad Media, el primero que no existe en estado libre y que tuvo que ser aislado y estudiado científicamente. De esta manera, el fósforo se consagra como el primer elemento químico descubierto mediante el método científico, abriendo las puertas a una nueva era en la comprensión de la materia y sentando las bases para la química moderna. A mediados del siglo XIX, ya se habían identificado 63 elementos químicos, pero en un mundo donde la ciencia comenzaba a desentrañar los secretos del universo, los químicos se enfrentaban a un gran desafío. ¿Cómo organizar todos los elementos que estaban descubriendo? Faltaba un sistema que los uniera en una estructura coherente y comprensible. En 1789, el químico francés Antoine Lavoisier dio el primer paso. Con su aguda observación, agrupó los elementos según sus propiedades: gases, no metales, metales y tierras raras. Aunque fue un avance importante, todavía no lograba captar la verdadera relación entre ellos. Luego vino Johann Dobereiner, en 1829, quien notó que ciertos grupos de elementos, llamados tríadas, compartían propiedades similares. Por ejemplo, el litio, sodio y potasio formaban una tríada, y Dobereiner descubrió que la masa de uno de estos podía predecirse a partir de los otros dos. Sin embargo, estos patrones aún no eran suficientes para crear una tabla definitiva. En 1817, un químico italiano llamado Stanislao Cannizzaro hizo una contribución crucial. En el Congreso Internacional de Químicos en Karlsruhe, estableció el concepto de peso atómico, permitiendo a los científicos comparar con mayor precisión las masas de los elementos. Gracias a esto, se identificaron más tríadas y se empezó a vislumbrar una cierta periodicidad en sus propiedades. Luego llegaron los avances de geólogos y químicos como Champ-Courtois y Newlands. En 1862, el geólogo francés mostró que los elementos parecían repetirse en ciertos patrones. Sí, y en 1864, Newlands propuso la ley de las octavas, sugiriendo que las propiedades de los elementos se repetían cada 8 elementos, aunque esta idea no funcionaba para todos. Pero en 1869, la historia cambió para siempre cuando Dmitri Mendeleev, un profesor ruso obsesionado con los patrones, decidió resolver el enigma. Mendeleev, como otros químicos de su tiempo, buscaba una manera de organizar la creciente lista de elementos. Estaba convencido de que sus propiedades no eran aleatorias, sino que reflejaban un orden subyacente más profundo. Mendeleev tenía una idea revolucionaria. En lugar de simplemente listar los elementos, Mendeleev decidió buscar patrones en el conjunto de propiedades físicas y químicas de los elementos conocidos hasta ese momento. Para ello, tomó un conjunto de unas tarjetas y en cada una escribió el nombre, el peso atómico y las propiedades de un elemento distinto de los 63 conocidos hasta entonces. Luego, con paciencia, empezó a agrupar estas tarjetas como si jugara al solitario.
Con ellas hizo numerosas combinaciones buscando algún patrón en las propiedades que permitieran vincular a los grupos de elementos similares. Y de pronto Mendeleev notó algo increíble. Descubrió que cuando ordenaba los elementos según su peso atómico creciente, ciertas propiedades químicas, como la valencia y la forma en que los elementos se combinaban con oxígeno, se repetían en intervalos periódicos, es decir, algo parecido al descubrimiento de Newlands, pero con menos rigidez que la ley de octavas. Era como si la naturaleza tuviera un ritmo, una especie de patrón periódico. No era una secuencia perfecta, pero había un patrón oculto, una periodicidad. Mendeleev entonces creó la primera versión de su tabla periódica, la cual estaba formada por los 63 elementos conocidos y colocados en 6 columnas, cada una con diferente número de elementos, pero agrupados en filas de elementos con propiedades similares, especialmente la valencia. Pero no solo se conformó con ordenar lo conocido. Algo en su tabla no cuadraba. Algunos elementos parecían estar en el lugar equivocado, y otros simplemente faltaban. En lugar de forzar los datos, hizo algo revolucionario. Dejó espacios vacíos con un interrogante, sin símbolo y con la masa atómica que, según Mendeleev, les correspondería por su posición en la tabla. Afirmó que esos huecos pertenecían a elementos aún no descubiertos, pero que, según su hipótesis, debían existir, y hasta predijo sus propiedades, dándoles nombres provisionales, como EK aluminio y EK silicio. Otros elementos estaban marcados con interrogante, pues Mendeleev no tenía claro que esa fuera su masa atómica, ya que presentaban anomalías en su comportamiento químico. Presuponía que podían estar mal calculados, como así ocurrió con el herbio, itrio, indio y torio, aunque no con el teluro, oro y bismuto, cuyas masas atómicas se aproximan bastante a las aceptadas actualmente. Además, con muy buen criterio, supuso que debería haber elementos por descubrir, por lo que alineó los elementos de la misma familia en filas dejando huecos, y como el hidrógeno no parecía encajar en ninguna de estas filas, lo dejó aparte, separado del resto de los elementos. Al ordenar los elementos bajo estas premisas, pronto empezaron a aparecer los grupos mejor conocidos en aquella época, como el de los halógenos, los metales alcalinos, la familia del nitrógeno, elementos nitrogenados, o los de la familia del oxígeno, elementos anfígenos. Lo realizado por Mendeleev fue realmente un acto de audacia científica y lo más asombroso, tenía razón, pero no solo se basó en el peso atómico para ordenar la famosa tabla. En sus versiones posteriores, agrupó los elementos según su valencia y sus formas de combinarse, creando una estructura más sólida y lógica. Al principio, la comunidad científica recibió su tabla con escepticismo. ¿Cómo podía un profesor ruso asegurar que faltaban elementos? Pero el mundo quedó atónito cuando en 1875, Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran, un químico francés que desconocía completamente la tabla de Mendeleev, anunció el hallazgo de un nuevo elemento parecido al aluminio, al que patrióticamente denominó galio. Su peso atómico se correspondía exactamente con el valor que Mendeleev había asignado a un hueco de su tabla. Este hecho contribuyó a reforzar de manera espectacular su tabla periódica. El éxito se repitió cuando el químico sueco Lars Fredrik Nilsson completó el espacio que Mendeleev había dejado en blanco entre el calcio y el titanio al revelar el escandio, en 1879. Y una vez más cuando, en el siguiente decenio, el alemán Clemens Winkler aisló el germanio, intermedio en la tabla periódica entre el silicio y el estaño. Los huecos de la tabla se iban rellenando. La tabla de Mendeleev no era solo una disposición estática de elementos, era una poderosa herramienta de predicción. Había demostrado que los elementos químicos podían agruparse en una disposición periódica. No obstante, el desarrollo de técnicas químicas cada vez más refinadas reveló nuevos elementos con propiedades no previstas por el ruso. Era el caso de los gases nobles, descubiertos por el químico británico William Ramsay en la última década del siglo XIX. Aunque su tabla no era perfecta, su idea de periodicidad era correcta. Este fue un triunfo para el método científico, un testimonio del poder del ingenio humano para descifrar el código del universo. La tabla periódica no era solo una tabla de elementos. Era un mapa de los componentes fundamentales de la materia.
un testimonio del orden subyacente del universo. A lo largo de los años, la tabla se fue perfeccionando. Se descubrieron nuevos elementos y se entendieron mejor sus relaciones. El siglo XX marcó el comienzo de una nueva era de la física, revelando que incluso los átomos no eran los componentes más pequeños de la materia. Se descubrieron los protones, neutrones y electrones, las partículas subatómicas que componen los átomos. Y con ellos llegó una comprensión más profunda de las fuerzas que gobiernan el universo. La tabla periódica, sin embargo, siguió siendo una piedra angular de la química. Proporcionó un marco para comprender el comportamiento químico de los elementos, su reactividad y su capacidad para formar compuestos. El cambio fundamental ocurrió cuando se descubrió que el orden correcto no era solo por peso atómico, sino por el número de protones en el núcleo del átomo, conocido como número atómico. Este descubrimiento, realizado en 1913 por Henry Moseley, revolucionó la forma en que entendemos la estructura de la materia. La disposición de los electrones en los átomos, dictada por su posición en la tabla periódica, determinaba sus propiedades químicas. Hoy en día, la tabla periódica abarca más de 118 elementos, cada uno con su propia historia y propiedades únicas. Desde el elemento más ligero, el hidrógeno, hasta el más pesado, el oganesón, la tabla periódica cuenta una historia de evolución cósmica, desde el Big Bang hasta la formación de estrellas y planetas. La tabla periódica es más que un gráfico en la pared de un aula. Es una herramienta fundamental para los científicos de diversas disciplinas, un testimonio del poder de la curiosidad humana y la elegancia del mundo natural. Sirve como base para la investigación en química, física, ciencia de materiales y más. Es un recordatorio de que incluso en la inmensidad del cosmos existe un orden subyacente, un conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento de la materia. Y es una fuente de inspiración para las futuras generaciones de científicos que continuarán explorando los misterios del universo. Hoy sabemos que el verdadero orden no es el peso atómico, sino el número atómico, como demostró Moseley. Pero fue Mendeleev quien dio el primer paso.